Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. Buenas Entonces, tardes, licenciado. Buenas tardes. entonces, bienvenido nuevamente para otra reunión. Hoy, antes de todo, voy a hacer unas cuantas comunicaciones iniciales, como siempre. O sea, he terminado de corregir este fin de semana la tercera actividad que se componía de dos partes: el desarrollo del foro de un lado y la realización del video sobre propaganda política. He apreciado y he valorado mucho los videos que ustedes me han entregado. Naturalmente, no todos, evidentemente, no todos me han entregado el video. Diría desafortunadamente, porque significa una reducción de puntos. Pero siempre no se preocupen porque estamos evolucionando bien con el curso y entonces habrá forma, bueno, dependiendo también de la asistencia y de la participación en la fecha establecida en el desarrollo de las varias actividades desde aquí hasta el final del curso. Ustedes deberán de atender con la máxima puntualidad y el máximo compromiso. Digo, entonces no se preocupen por lo que no han desarrollado el video. Espero que se pueda recuperar como siendo la única reposición que ustedes deberán de hacer a finales del curso. Pero en general, por el momento estamos evolucionando bien. Ahora, al término de esta clase, yo le enviaré por correo los resultados de estos primeros 3 exámenes, de una manera que ustedes puedan darse cuenta de cómo le fue y reflexionar también sobre cómo tienen que ajustar su metodología, su preparación para los próximos también, o si están en el camino correcto, o si tienen que hacer algún ajuste en su metodología y estudio. Pero en general puedo decir que estamos evolucionando bien, bastante bien. Entonces, repito, he apreciado bastante todos aquellos que han entregado el video en tiempo y forma. Bueno, y pronto van a ver los resultados al terminar de esta clase. Se lo enviaré por correo a todos. Y ustedes después pueden compartirlo como prefieran entre ustedes, entre compañeros. Bien, hoy también he apreciado su participación de alguno de ustedes a la primera conferencia sobre migración. Mañana y pasado mañana se tendrán otras dos, siempre organizada por parte del Instituto de Investigaciones Sociales, que se trata de un ciclo de conferencias sobre migración muy interesante porque invita a hablar, a plantear sus perspectivas a varios actores universitarios y no solamente universitarios y no solamente de Honduras. Por ejemplo, hoy tuvimos un representante de la Universidad de Guatemala, por ejemplo, al comienzo, Álvaro Caballeros, y también un representante de la Universidad de Honduras, de la UNAM. En los próximos días también tendremos la participación de otros actores fundamentales, no solamente del mundo académico universitario, sino también de organizaciones internacionales y no gubernamentales involucradas en el tema migratorio, como puede ser, por ejemplo, la Organización Internacional para la Migración, OIM en siglo. Entonces,
yo también, por mi parte, hoy le voy a hablar de migración para que ustedes prácticamente puedan tener en estos 3 días una full immersion, como se dice en inglés, sobre el tema. Se van a emborrachar con el concepto de inmigración, prácticamente. Van a saber de todo sobre migración en estos próximos días, bajo varias perspectivas, y creo que al final eh, pueden salir muy satisfechos por esta full immersion, propio porque la migración es un tema central para nosotros hondureños y es un tema que nos afecta o caracteriza, mejor dicho, nos caracteriza bastante, porque Centroamérica es un corredor migratorio muy importante, uno de los más importantes en el mundo, como respecto al flujo migratorio, propiamente dicho. Pero le voy a compartir este PowerPoint que yo he preparado para que pueda hablarle de la migración de acuerdo a dándole un corte de derechos humanos. Le voy a hablar entonces de migración en la perspectiva de los derechos humanos y vamos a enfocarnos sobre todo en las rutas migratorias centroamericanas. Porque hoy seguramente han escuchado los dos profesores hablando del contexto general y sobre todo del contexto general de la migración centroamericana. Nosotros nos enfocaremos en el contexto ligado a los derechos humanos y a la defensa, abuso y defensa de los derechos humanos. Ok, sin más, le voy a compartir este PowerPoint para que podamos empezar. Trataré de mi lado, de mi parte, hoy trataré de ser breve para evitar que se sientan sobrecargados con todas estas nociones que están escuchando, que escucharán en estos días. Porque estoy seguro que esta visión de los derechos humanos va a ser también debatida más y analizada más de cerca en el ciclo de conferencias. Así que no voy a detenerme mucho, es solo porque también quiero que ustedes reciban el mejor panorama, una panorámica la mejor posible. Ok, la migración centroamericana. Bueno, antes de empezar, también sería interesante que yo le hablara, por ejemplo, de la migración mediterránea, porque yo siendo italiano, antes de llegar a Honduras, conocía más de cerca y siendo sobre todo siciliano, yo soy de Sicilia, yo conocía más de cerca la realidad migratoria mediterránea. Antes de seguir, contesto a la pregunta de Fabricio Guzmán. La tarea que se habilitó el viernes, ¿cuándo es el día máximo de entrega? Entonces, de acuerdo al calendario, el día máximo de entrega es el 9 a la medianoche. Pero creo que sea esto, si no me equivoco. En el calendario es el 9. Pueden verificar y compartir la información en esta misma chat, por favor, para que todos se enteren. Verificar en el calendario y lo ponen aquí, pero yo creo que sea el 9 a medianoche. El 9 a medianoche se cierra la actividad número 4, que ya ustedes deberían de estar desarrollando sobre el poder, la perspectiva del poder político, las varias perspectivas sobre el poder político. ¿Ok? Bien, regresando a nosotros, le estaba diciendo que yo conocí por primero y directamente con mis ojos la migración mediterránea, o sea, aquella migración que caracteriza a todas aquellas personas, protagonizada por todas aquellas personas que huyen de contextos
inseguros, peligrosos de África. Varios contextos. De África subsahariana, pero también del norte, norteafricanos, todos estos, y hasta sirianos, entonces de Medio Oriente también pasan por África para entrar, para intentar entrar en Europa. Y en el caso de la migración mediterránea, naturalmente, se tiene que cruzar el mar Mediterráneo. Y esto cada año, cada mes casi, significa unas cuantas muertes por, de personas que se ahogan porque tratan de cruzar el mar de forma totalmente insegura. Y entonces, sin las debidas precauciones y sin las debidas condiciones para cruzar. Y esta es solo la última, o casi, de una serie de aventuras muy peligrosas, muy arriesgadas que ellos tienen que enfrentar en su recorrido migratorio para buscar un refugio en Europa. Refugio que muchas veces no se concretiza y terminan por ser expulsados nuevamente a los países, deportados nuevamente a los países de origen. Ahora, Denise Cruz me hace entender que no se escucha mucho por la lluvia, que lastimosamente hoy es continua. ¿Alguien más está teniendo problema con el audio? Noli. Noli. Ok. Oli, Entonces, Denise, por favor, le pido por favor de, no sé, encontrar mejor Que condición. use audífonos o le aumente el volumen en el dispositivo que está teniendo la reunión. Exacto. Y de toda manera, yo estoy subiéndole el volumen a mi aparato. Le estaba diciendo, aquí también quiero contestar a Giselle, que me pregunta sobre la regla Zapa. Y no entiendo bien cuál es la pregunta, porque usted me está preguntando cuáles específicamente son las indispensables para nuestro trabajo asignado. A mí, yo le puedo enviar un documento sobre la regla Zapa, por si no las han, no saben exactamente cómo, cómo implementarla. Le puedo enviar un documento, pero a mí las reglas APA se tienen que adoptar para la bibliografía de referencia. ¿Ok? O sea, cuando ustedes van a poner la bibliografía, o sea, todos aquellos documentos que ustedes han consultado y de los cuales han sacado informaciones para hacer su trabajo, lo tienen que referenciar utilizando la forma APA, las reglas APA. Giselle, yo le puedo enviar, bueno, a todos ustedes le voy a enviar un documento sobre la regla APA. Espero que pueda ser útil para hacer el trabajo. Pero no sé a qué se está refiriendo usted con el formato. Formato APA. Tiene que utilizar el formato APA para redigir y escribir la bibliografía. Le voy a enviar un artículo, un documento para que sea más claro, esperando que sea más claro. Bueno, regresando a la migración. Vamos a enfocarnos nosotros naturalmente en la migración centroamericana. Empezando por profundizar sobre el concepto de personas en movilidad humana y por qué este concepto sería mejor respecto a, para identificar
las personas migrantes. En la actualidad, la movilidad geográfica de personas se ha vuelto más amplia y compleja, puesto que a los flujos migratorios tradicionales han aumentado de manera notoria fenómenos que no se pueden explicar con el concepto tradicional de migración. Por ejemplo, la migración irregular ha dado lugar al fenómeno de víctimas de trata y tráfico de personas y sus familias. Por ello, con la finalidad de incluir estos nuevos fenómenos, se ha propuesto el concepto de personas en movilidad humana. El concepto de movilidad humana se utiliza para hacer referencia a personas emigrantes, inmigrantes, solicitantes de refugio y asilo, refugiadas y asiladas, apátridas, migrantes y desplazadas internas, víctimas de trata y tráfico de seres humanos y sus familias, sin eludir el tratamiento jurídico, social, político e institucional específico que cada categoría demanda. O sea, todo este listado de categorías de personas migrantes que acabo de mencionarle tienen un trato jurídico diferente y particular. Sin embargo, todas estas categorías se pueden resumir en una sola, que es personas en movilidad humana. Ahora, enfocémonos en el término migración ilegal, porque la migración ilegal o irregular es característica de los flujos, característica fundamental y principal, diría, de los flujos migratorios actuales mundiales. El uso del término migración ilegal, sin embargo, en ocasiones tiene connotaciones altamente emotivas, puesto que, en opinión de algunos especialistas, con ello se contribuye a la criminalización del migrante, porque el término ilegal se utiliza muy a menudo como argumento para provocar tensiones xenofóbicas, raciales y culturales. Por ello, se ha propuesto el uso de los términos indocumentados o de migración irregular para referirse a ella. No obstante, la palabra migración ilegal es una expresión muy común que está presente en las convenciones, hasta en las declaraciones y protocolos de los organismos internacionales, siendo además utilizada a diario en los medios de comunicación. O sea, sería de evitar el utilizo el empleo del término migración ilegal y se debería de preferir el término de migración indocumentada o irregular, para evitar todas estas connotaciones xenofóbicas, raciales, y para evitar la criminalización del migrante, que hoy en día es bastante evidente, sobre todo en estos dos flujos migratorios que esto centroamericano, así como el Mediterráneo. Pero en general es bastante evidente. La migración irregular es muy difícil de estimar y no se sabe realmente cuántos migrantes están en situación irregular en el mundo, porque naturalmente la migración irregular no es bien detectada a nivel estatal y tampoco a nivel supraestatal o internacional o global. O sea, muy difícil de averiguar cuántos son los migrantes irregulares los migrantes que indocumentados a diario o casi a diario se empiezan esta cruzada hacia un lugar mejor. La migración irregular es la más vulnerable a los abusos y violaciones de derechos humanos. Se calcula, de acuerdo con la Organización Internacional para la Migración, que casi la mitad de los migrantes que entran clandestinamente en algún país son víctimas del tráfico ilícito. ¿Por qué la migración irregular es más vulnerable? Hoy se lo voy a aclarar a través de esta diapositiva. Obviamente, una característica, o sea, una respuesta que pueda justificar esa debilidad es debida al hecho que, siendo irregular, no puede ser monitoreada y controlada y entonces
no se puede asegurar no se puede garantizar la seguridad del movimiento migratorio proprio porque las autoridades competentes en materia no saben de esta realidad porque pasa, digamos, desapercibida en muchos casos y no es controlada por el Estado ni a nivel internacional. Tráfico de personas. Sin embargo, las disposiciones de los ordenamientos internacionales están orientadas a regular la migración legal documentada. Los estados receptores de migrantes determinan sus cuotas de aceptación de migrantes de acuerdo a sus necesidades de mano de obra y sus políticas de asilo y de protección a refugiados. No obstante, la demanda de personas que desean migrar supera la oferta de los estados receptores con amplios márgenes. Ahora, antes de seguir, aclaramos este punto. Entonces, naturalmente, cada país, cada estado receptor, entonces, tiene determinada cuota de aceptación de migrantes de acuerdo a sus necesidades. Necesidades que no solo son la de mano de obra, sino también a cuántas personas se puede dar asilo y protección. Pero evidentemente la demanda, o sea, las personas que migran, que tratan de encontrar refugios en estos países receptores, son numéricamente superiores respecto a estas cuotas. La restricción a la migración por parte de los países de destino ha limitado la libertad en el flujo de los migrantes. De esta manera, los migrantes que no tienen acceso por las vías legales tienen que recurrir a la migración indocumentada, la cual a su vez ha generado que el tráfico de personas se convierta en un negocio altamente lucrativo y que paulatinamente se ha convertido en delincuencia organizada. El problema que asistimos hoy en día, que miramos más o menos directamente, siendo uno de los países protagonistas de esos flujos migratorios clandestinos, el problema hoy en día es que propio por estas cuotas reducidas de los países receptores, se ha progresivamente criminalizado la migración y se han restringido entonces las fronteras o hasta cerrado las fronteras entre los países para evitar todo este flujo migrante. Las dificultades encontradas por parte de los migrantes no han detenido, naturalmente este cierre de fronteras no ha detenido la migración porque es un fenómeno que es demasiado, va más allá de la mera política estatal. Es una necesidad humana y es algo natural. Como siempre yo he dicho y subrayado, la migración es un fenómeno natural, no es un crimen, no es no es algo negativo. Siempre se ha dado la migración, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto antes. Los seres humanos, en la mayoría de su historia, estaban organizados en bandas nómadas que se trasladaban de un lugar a otro y esta era su manera de vivir. O sea, la migración está inscrita en nuestros genes, en nuestra genética, en el ser humano desde su creación. No se puede restringir, no se puede, se tiene que encontrar la forma de permitir los desplazamientos humanos, asegurando también
un cierto orden e una cierta tranquilidad, seguridad. Pero seguimos. Naturalmente, cerrándose las fronteras, se le estaba diciendo, las vías legales se hacen más complicadas para los migrantes para recurrirse, así que en vez de detenerse, naturalmente, el flujo migrante se desvía hacia otras rutas más peligrosas, rutas ilegales. Y esto, naturalmente, involucra las bandas criminales del crimen organizado y convierten la migración en un negocio altamente lucrativo para ellos. Y no solamente para ellos, también por los estados. Y ahora lo vamos a ver más de forma más detenida. Para disminuir la vulnerabilidad de los migrantes indocumentados, los organismos internacionales vinculados a los derechos humanos de estas personas han impulsado el reconocimiento de la personalidad jurídica de estos, partiendo de las premisas que ninguna persona es ilegal, que el ser humano tiene derecho. Ahora, naturalmente, mientras de un lado se ha criminalizado el migrante, se han cerrado las fronteras y se ha vuelto todo más complejo. Del otro lado, se ha subrayado, naturalmente, con el complicarse de esta situación para los migrantes, se han visto claramente todos los abusos y las violaciones a los derechos humanos que estos migrantes deben de sufrir en su tentativa de llegar y de alcanzar el bienestar y una nueva vida más digna. Y aumentando los abusos y las violaciones, naturalmente han aumentado también las condenas por parte de las organizaciones internacionales de estos abusos. Y entonces se ha subrayado estas situaciones de fragilidad y debilidad para que se puedan construir mecanismos de salvaguardia de los derechos humanos, partiendo de la premisa que todos somos iguales, que todos tenemos derechos y que ninguna persona es ilegal. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Alguna consideraciones, preguntas? ¿Todo está claro? Todo todo está claro, claro. Lito. Todo Todo bien, claro, bien. Lito. Perfecto, entonces sigamos. México. México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes y concentra una de las fronteras con mayor afluencia migratoria en el mundo, como ya le había anticipado. México es visto actualmente como un país emisor de migrantes que buscan mejores condiciones económicas y sociales en Estados Unidos. Sin embargo, bajo esa sombra, se erige como un país de tránsito de migrantes con una de las políticas migratorias más restrictivas a nivel internacional. Y es a su vez el receptor de un pequeño pero cualitativamente significativo número de inmigrantes. México es un país de migrantes, inmigrantes y de tránsito. Ahora, México también ahora podrían cambiar las políticas migratorias. Bueno, las políticas migratorias siempre están pendientes y de cambios que pueden darse, porque todavía la cuestión migratoria que estamos viviendo actualmente no se ha regularizado de forma satisfactoria. Entonces México puede cambiar su forma de regular la migración ahora, aún más ahora en este momento, porque ha cambiado también la presidencia de Estados Unidos. Y tal vez, pero todavía es temprano para decirlo, cambiará. Bueno, es cierto que cambiará, pero no podemos establecer el cómo cambiará. Podemos solo tratar de predecir un poco cuáles pueden ser los cambios en este tema. Me voy a cortar el pelo.
puede ser un cambio que se puede dar, puede ser lo de una mayor apertura hacia los migrantes por parte del gobierno de Estados Unidos y una menor criminalización. Entonces, una mejor forma de regularizar las rutas migrantes. ¿Por qué? Porque un gobierno democrático seguramente en los Estados Unidos seguramente favorece la inclusión más que un gobierno republicano, que históricamente es más, se opone más a todo lo que es migración. Y de hecho lo hemos visto con el gobierno de Trump, una clara discriminación y un claro cierre de las fronteras entre Estados Unidos y Centroamérica. Pero podemos esperarnos una mayor apertura por parte de los Estados Unidos en los próximos años. Podemos esperarnos un trato mejor al migrante, pero estas son tal vez visiones optimísticas que yo le estoy dando. Lo miraremos, seguramente lo miraremos en el curso de estos meses. Y ahora que el COVID posiblemente va a resolverse también la pandemia, tal vez se van antes o después, se espera muy pronto con la vacuna que está circulando, se puedan reducir los índices de contagio y entonces todo el mundo podrá pronto regresar a la normalidad, pero también se deberá esperar un rato más para ver un regreso total a la normalidad. Bueno, la migración también tiene raíces históricas, largas raíces históricas. Nosotros podemos enfocarnos a partir de finales de los años 70. Desde finales de los 70 la inmigración se había convertido en una fuga de proporciones masivas por la agudización de las crisis políticas y la intensificación de las guerras civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Cuidado con los micrófonos, por favor. Apaguen los micrófonos si me escuchan. Entonces, a finales de los 70, el fenómeno migratorio se había agudizado por las crisis políticas derivadas de las guerras civiles en Nicaragua, Salvador y Guatemala. Esa situación afectaba tanto a actores políticos como a colectivos de población que no estaban directamente involucrados en los conflictos, pero que sufrían por igual los efectos directos de la guerra o eran víctimas de represalias, tanto de las Fuerzas Armadas gubernamentales como de las insurgentes. Me voy a reconectar porque se está acabando la primera sesión y vamos a entrar a la segunda sesión. Solo un segundo.